Bueno, ¿cómo están todos en Vorterix Metal? Estamos hoy con una serie de programas especiales. Tenemos un invitado muy especial. Les pido un aplauso del otro lado de la cámara, de la espica, de lo que sea. Tenemos a Hernán Pichu Espejo. Muchísimas gracias, Hernán, por estar acá. Un lujo, muy amable. Lo que empieza hoy van a ser 5 capítulos donde lo titulamos nosotros La historia de la guitarra pesada. Donde vamos un poco a desgranar la historia de este instrumento que es tan importante, tan predominante, tan determinante en el sonido de la música pesada. Lo vamos a hacer en varias partes que van a ir viendo en todos estos programas que vamos a estar sacando al aire. Exacto. En este mes, que va a ser el mes de julio, más o menos, con algún pedacito por ahí de agosto. Bueno, Pichu, de vuelta, gracias por estar acá. Vos sos un especialista en esto, sos guitarrista. Hernán Pichu Espejo es guitarrista de Bandera de Niebla, ha tocado en Brede, una banda por ahí pionera en ciertos sonidos, en los 90, cierto tipo de guitarra. ¿Dónde podemos decir, Hernán, que empieza lo que se llama la guitarra pesada? Mira, es linda la historia porque ya, digamos, ya viendo más de 50, casi afuera 60 años de la historia del rock, ya se pueden, no conclusiones, pero hay cosas muy lindas de ver, digamos, de un instrumento que básicamente es el anti-instrumento, o sea, no hay una regla. Lo lindo de la historia de la guitarra eléctrica es que es como un instrumento medio bastardo, ¿viste? Porque arranca, en realidad la guitarra clásica y todo, sí, tienen sus reglas y todo. Pero la guitarra eléctrica ya tuvo que competir por su lugar ya en las orquestas de jazz por un pequeño amplificador para tratar de sonar más fuerte, todo. Entonces, ya es un sonido. Brian Eno tiene una frase muy buena que es que en realidad toda la historia del rock es la historia del proceso del ruido. Ya cuando vos metés la electricidad, los microfoneos y todo, los cables, todo, ya en realidad no estás buscando la pureza de nada. ¿Viste? No es la operación clínica, ¿viste? Que el micrófono a tantos centímetros y esto y lo otro. Ya, lo lindo es que ya es una aventura que no tenía en qué terminó y es una aventura increíble, ¿no? ¿La guitarra eléctrica qué año es? Sí, ya hay modelos de los años 30, 40, todo, okay. Pero ponele con los 50, ya con la historia del comienzo del rock and roll, ya había blues eléctrico, pero cuando el hombre blanco toma la música negra, obviamente va a tener, por cuestiones hasta políticas, todo, va a tener una repercusión muchísimo más grande, ¿viste? Elvis en adelante, Lemmy tiene esa frase ahí en el documental que dice que está caminando con el entrevistador ahí por Gales, por una playa, y le dice, ¿sabes lo que era esto antes de Elvis? Como que el rock and roll les dio color completamente. Los 50 es casi la invención del adolescente. Hasta ese momento el chico o el adolescente era como el que iba con pantalón corto a las reuniones de los padres, todo. Como que se crea el personaje del rebelde. Entonces el rock and roll entra perfecto ahí. Lo que se pone muy interesante después ya en los 60, cuando empieza un poco Claro, podemos tomar como base de la guitarra pesada el primer riff. Y los 60, el comienzo de la invasión británica. Perdón, el riff se entiende por riff una especie de fraseo, o sea, combinación de ritmo y melodía, digamos, con el repetitivo, básicamente con el power chord en la guitarra, sí, ¿no? La tónica y la quinta, sí, con una distorsión. Claro, y la repetición, ¿viste? Hay pre-Beatle, hay un montón de músicos en Inglaterra y de proyectos que ya tenían guitarras eléctricas, pero eran equipos de 30 watts, los Shadows, hay grandes momentos. Por ejemplo, Townshend cuenta que el padre era saxofonista, entonces en los años 50 ellos trabajaban más que nada la familia de él en una camionetita, el padre tocando todo el verano en la Townshend de los Who. De los Who, Pete Townshend, ahí iban, la familia vivía un poco de lo que tocaba el padre en el verano, haciendo música con saxo. Y ese era el instrumento como sexy de la época, el instrumento de baile. Cuando la guitarra eléctrica se vuelve el instrumento por los Beatles, todo, la cantidad de chicos y de fábricas que empiezan a hacer el instrumento se multiplicaron por miles y miles. Entonces, a partir de ahí empieza la lucha por encontrarle sonido a ese instrumento que estaba creciendo. Los Beatles empiezan a tocar cada vez para lugares más grandes, con equipos de 30, saliendo por las bocinas de los estadios en Estados Unidos. Sí, el famoso concepto del G-Stadium. No se escuchaba nada. Okay. Entonces, bueno, empieza lo loco, que está el documental en YouTube muy interesante de la historia de Marshall. Marshall era un baterista muy bueno de jazz, que la ve un poco,
tiene un negocio de guitarras eléctricas y se da cuenta que los chicos querían que el amplificador de 30 les quedaba muy, muy limpio y ya empiezan a escuchar discos de blues y escuchaban que en los discos de música negra había rotura y lo querían imitar un poco, pero que el instrumento, el amplificador de 30 prácticamente no rompía. Entonces tenía un señor ahí en el barrio que sabía un poquito de electricidad, abren un Fender y le dice, che, y esto un poquito más fuerte, y logran armar el de 50. Y ahí arranca el de 50, y en un momento Townshend también le dice, que es el gran creador, digamos, dice, I need bigger weapons, necesito armas más fuertes, más grandes. Y ahí crean el de 100. Y a partir de ahí se genera todo lo que vimos después del hard rock. El de 100, y le dice, y aparte quiero poner el de 100 y 2 cajas. No, se va a caer toda la mierda, yo eso no lo garantizo. Vamos, y inventa eso, obliga a la batería a tocar cada vez más fuerte. Kid Moon no le costaba, cagarla a palos no le costaba, el bajo también. El cantante tiene que generar una voz mucho más fuerte y que se tiende a ir hacia los agudos. El varón, para cortar en la mezcla, termina siendo Plant unos años más tarde, tiene que cortar en la mezcla con una voz súper estridente. Y bueno, ahí tenés todos los elementos del hard rock, ¿no? Okay. Si tomamos como base el riff, digamos, podemos decir que el primer riff pesado puede ser de alguna forma, porque nunca es tan preciso, sí, no. Pero podemos tomar a You Really Got Me de los Kings, el famoso, pero con el ta-na-na-na-na. You Really Got Me, después Satisfaction. Y eso, perdón. El riff de Satisfaction ya con un fuzz, y que un hip hop tuviera un riff que se reiteraba 50.000 veces, ¿viste? También va a llamar mucho la atención. Lo que pasa es que en esa época, ¿viste? También... Los Kings es el You Really Got Me, ¿qué año es? Y eso es 64, 65. Y bueno, y lo que también es muy particular, que el sonido, la distorsión que genera ahí uno de los hermanos Davis, Ray Davis, y el otro es... Vamos, los dos hermanos Davis. Bueno, el guitarrista... Que se pelearon toda la vida. Claro, se cagaban a trompadas, se clavaban tenedores, un quilombo bárbaro. El guitarrista de los Kings rompe un equipo que era uno de esos chiquititos, me imagino, de 30. Rompen la bocina de cartón, okay. Y para hacer el rattle ese del parlante, como para lograr esa distorsión, ¿viste? Y después, bueno, también empiezan un poco los pedales. Lo que empieza realmente es la guerra del volumen. A mí me parece que la historia del hard rock y del metal y todo es un poco la batalla esa del volumen, ya se va a definir ahí, ¿viste? Y a partir de ahí es imposible seguir la cantidad de proyectos que va a haber en ese momento, desde Floyd, el primer Pink Floyd sobre todo, que era un ataque sónico muy, muy violento, el riff de Interstellar Overdrive. Vamos a tener muchos riffs, ¿sí? Vamos a decir. Claro, ¿viste? La idea del riff como algo repetitivo, todo. Y bueno, esa va a ser la base de que después todos los metaleros de los 70s y 80s van a escuchar de chicos. Todos los Kiss son fanáticos de la invasión británica, de todos los músicos que después van a ser famosos. Van Halen sabía todos los solos de Eric Clapton de memoria cuando era chico. La invasión británica, perdón, es todo este grupo de bandas. Y a través de los Beatles entra en una cantidad de bandas increíbles. El British Invasion es en Estados Unidos, digamos, claro. Y la invasión de Inglaterra a Estados Unidos. Exacto. Y ahí va a generar toda otra, como el rebote va a ser muy, muy, muy interesante, porque después se va a ver cómo contesta Estados Unidos con bandas muy especiales. Pero la parte inglesa, me parece, lo interesante es eso, es la idea del riff, la idea del shock, del que el grupo de rock tenía que ser un grupo que llamara la atención, tanto por el look o lo que iba a ser en el escenario. Por ejemplo, estaba una escuelita de la música de los músicos de Londres, era Screaming Lord Sutch, que era un cantante que se disfrazaba medio como de Jack el Destripador, y hacía toda una movida media gore de los 63, 64, que asustaba a la gente, y ahí iban a tocar, por ejemplo, Blackmore va a ser violero de él, y daba mucho laburo, porque era muy entretenido el show, hacía un tema que se llama Jack the Ripper y un montón de clásicos
como del garage inglés de esa época, discos chiquitos de underground, pero la idea un poco de choquear a la gente, eso es pre-Alice Cooper y todo eso. Y ya toca Richie la guitarra, por ejemplo, Screaming Lord Sutch and the Savages, la batería se va a tocar unos tiempos después de Mitch Mitchell, que era el batero de Hendrix. Entonces, viste, ya ahí está. Page también tiene 1000 años como sesionista. Ya Page antes de Zeppelin era un importante músico sesionista en Total, Inglaterra. los Yardbirds, todo, con Jeff Beck y todo. Pero, Okay. pero para cerrar un poco esta parte, me parece que podemos elegir 2 canciones muy, muy interesantes. Pues está Peter Green, viste, en Fleetwood Mac. Fleetwood Mac va a la tener... etapa de Fleetwood Mac que no era pop, sino que era un blues eléctrico. Sí, justamente. sí, va a ser una de las primeras canciones. Porque, perdón, Inglaterra, lo que tenía Inglaterra es que admiraba muchísimo. Inglaterra lo que tenía lejos admiraba, obviamente, Sí. que eran los blueseros negros norteamericanos. Total. Y ellos un poco electrifican el blues y lo llevan a esto termina siendo el riff pesado, Exacto. esa influencia del blues. Exacto, y podemos ¿No es cierto? escuchar dos cosas muy interesantes de Fleetwood Mac haciendo de Green Man Alici, que después la va a hacer Judas, la va a hacer quizás más popular que ellos, y Sabbath, el primer disco, Evil Woman, que Sabbath empieza como Earth, como banda de blues ¿Es un pesado. corte de quién, Evil Era Woman? una canción de una banda que se llama Crow. Ese riff lo hacían con Vientos, una banda de Cuervo, Claro. una banda norteamericana, bueno, un cover. Y Ozzy ahí espectacular, y me parece una buena forma de mostrar ya cómo en Inglaterra ya entra empieza el hard rock ahí. Ok, y vamos a presentar los temas, pero un poquito antes tocamos un tema Black Sabbath, digamos, y el riff es un poco Y el Tony monolito. es el gran creador, ¿no? Él, lo que hace Tony Iommi, a mí auditivamente yo sin tocar, pero me gusta todo lo que es el tema de guitarras y demás, pero él, digamos, es como que termina de definir lo que es el riff pesado, Totalmente, porque un poco hablamos de los Kings, y ese gran de Estados inventor. Unidos, bueno, los Who y demás, pero un poco Tony Iommi lo lleva como al extremo. Total. Incluso, Y el hecho de ser el hijo de inmigrantes, todo, de que working class, todo, clase trabajadora, me parece que también va definiendo quién va a ser el fan de esas bandas, ¿no? También, como un poco el marginado también, porque eso también es lindo de ver, como que en realidad es un rock un poco más burdo que el de... pero no dicho mal, digo, porque a mí me apasiona. Pero no se intenta coquetear con el pop, ni nada. Sin embargo, le va a ir increíble a Sabbath. Pero como tratar un poco de asustar, ¿viste? Okay. Es medio paródico un poco. Sí, por eso música, así, esto del tritono y demás. ¿Qué es lo que hace Iommi que hace que el riff suene más sólido? ¿Qué es lo que hace? ¿Lo toca de otra forma? No, también porque vos es agarrás Zeppelin, Who, todo, pero cuando agarrás Sabbath realmente, más allá de la afinación grave, porque eso empieza en Master of Reality. En Master of Reality. No, antes es el riff, me parece que es la repetición y el hecho que la voz también va a cantar lo mismo que la guitarra muchas veces. Unísono, que se llama un unísono. Eso es como muy contundente, la afinación grave de la batería, el hecho de que el volumen era brutal. También la actitud medio punky de grabar muy rápido, un grupo perfecto, ¿no? Legendario. Y ya tenía Laney, ¿qué usaban en esa época? Sí, Laney, que era una marca un poco más barata que Marshall. Pero ya estaban los Marshall de Pete Townshend, digamos. Sí, ya estaba el volumen. sí. Iommi lo que hace es toca un poco el power chord, lo define un poco más. Sí, aparte el mucho hecho más de que él bonito. haya tenido el accidente de eso y tocar al revés, quizás lo hizo tener que ser más básico porque no era su mano real, ¿viste? Entonces es una historia muy rara también, ¿viste? A veces hay cosas que en la música popular que no son medio por accidente, no se puede explicar bien por qué le sale la perfección de los dos, tres, yo conocí y todo, hasta Ronnie me emociona, me gusta todo. ¿Hasta Ronnie Dio? Todas las canciones, todo. Ok, bueno, estamos en esta especie de, que es un documental, un informe, la historia de la guitarra pesada. Llegamos a la primera parte, vamos a dividir, son 5 capítulos, son 5 programas diferentes, y cada una de estas 5 partes va dividiendo. Llegamos hasta acá, 60, 70, ¿con qué tema nos vamos un poco para redondear esta parte? No, vamos a redondear la parte de Inglaterra, digamos, vamos a ir con Fleetwood Mac de Green Man Alici y Black Sabbath con Evil Woman. Estamos acá en Vorterix Metal, la historia de la guitarra pesada, parte 1A. No sé, vamos nombrándolo así. Espero que lo estén disfrutando.